enfermedad, lo que dijimos recién, causa o consecuencia, esto lo vamos a pasar más rápido. Estas son algunas preguntas que nos hacíamos, si el estrés enferma, la enfermedad lleva el estrés mata, el estrés bueno, el estrés malo, ¿sí? Homeostasis, ¿sí? ¿Qué es lo que dijimos? Una serie de mecanismos para mantener, ¿sí?, determinados parámetros dentro de un rango, ¿sí? Walter Bradford Cannon es el que comienza a hablar, recién hablábamos sobre sus estudios sobre el tubo digestivo, la adrenalina y noradrenalina. Este gráfico era básicamente para mostrar los distintos ejemplos de homeostasis, temperatura, glucemia y el pH de la sangre, ¿sí? Estos son procesos normales. Este es el mensaje para casa. La homeostasis es un proceso normal, tiene poco recurso que consume. En cambio, la diferencia con la alostasis es que la alostasis requiere de más recursos. Este gráfico me parece que es el mejor. Imagínense que acá tienen como un balancín, ¿sí?, y que tienen que mantenerlo entre las líneas, entre las líneas de puntos. Obviamente acá tengo una fuerza y se le contrapone otra fuerza. Pero si yo aumento, ¿sí?, las fuerzas, tengo que ponerle del otro lado más fuerza para mantenerlo dentro del mismo nivel. Entonces, por un lado tengo los estresores y esto es la carga aerostática. Lo que le tengo que contraponer, ¿sí?, contrapeso. Lo que le tengo que contraponer, ¿sí? Bien, entonces la carga aerostática hace referencia al desbalance generado por una situación estresante crónica. Es el precio que pagamos por mantener una situación sin resolver. Los mediadores, obviamente el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, sistema nervioso simpático periférico, citoquinas y hormonas. ¿Bien? En otras palabras, la homeostasis es la tensión adecuada de la cuerda y la carga aerostática es la sobredistensión, ¿sí? Pero cuando la cuerda se tensa mucho, tarde o temprano se termina rompiendo. Bien. Bueno, este es Hans Bruno Selye, que recién mencionábamos. Este es el paper, en realidad, la publicación en la revista Nature, en el año 36. Fíjense que él no hablaba de estrés, hablaba de un síndrome producido por diferentes agentes nocivos. Vamos a ver. Esto es lo que yo les había comentado sobre la fase de resistencia, la primera etapa, fase de resistencia, y la fase final, en donde ya ahí el animal queda exhausto. La primera etapa, que ya habíamos hablado, hasta las 48 horas, con alteraciones en la mucosa digestiva, aumento de las glándulas suprarrenales, disminución de los ganglios linfáticos, ¿sí? Después lo de la glándula pituitaria, que justamente con todas las hormonas que libera, la posterior, oxitocina y hormona antidiurética, la anterior, todas las que habíamos visto, de crecimiento, ACTH, TSH, y en la fase crónica, principalmente libera ACTH, que es la que sube el cortisol. En la tercera etapa, los animales sucumben, pero no solamente los animales. En el caso de los humanos, tenemos distintos tipos de cosas, caída del pelo, aparición de tumores. Esto es una cosa que no hay trabajos en realidad que liguen estrés a la aparición de cáncer, pero vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Esto es súper interesante, al menos para mí. Estos son cortes o preparados de los órganos. Fíjense, la rata normal, el tamaño de las glándulas adrenales, cómo aumenta la rata estresada, ¿sí?, cómo está aumentado el tamaño. Puedes ver ahí el timo, cómo disminuye. El timo es una parte de los aparatos inmunológicos, los ganglios linfáticos. Acá la mucosa gástrica no se nota, pero acá está llena de sangre, ¿sí? La mucosa gástrica es la parte interna del estómago. ¿Bien? Entonces, la segunda parte, o mejor dicho, el segundo mensaje es: el estrés es un mecanismo fisiológico de respuesta del organismo frente a una situación potencialmente amenazante. Bien, si la situación perdura en el tiempo y no se desarrollan recursos, vamos a la tercera etapa, que es la fase de finalización, donde aparecen las enfermedades. El estrés, decía Selye, no es lo que le ocurre al individuo, sino cómo reacciona. Puede reaccionar bien o mal. En sí no es malo, ¿sí?, porque hay un estrés bueno. Si yo tengo que correr una carrera, si yo tengo que rendir un examen, es decir, la preparación fisiológica, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la irrigación cerebral, me preparan a mí para poder hacer algo. Ahora, si eso yo no lo resuelvo, ahí está el problema, ¿sí? Entonces aparece el distrés. Tiempo. Es una cuestión de tiempo. Una repetición. Porque el estrés, como es una respuesta,
una situación, todo el cuerpo se pone a disposición de resolver esa situación, pero si esa situación yo la mantengo angustiándome en el tiempo, el cuerpo no puede estar respondiendo todo el tiempo, o sea, estar en ese nivel de... Vamos a ver cómo el general Sun Tzu, que es un general japonés que escribió el libro del arte de la guerra, habla sobre el tema. Aunque les parezca mentira, habla sobre eso. ¿Sí? Entonces una inadecuada respuesta psicofísica a más problemas extendiendo el tiempo nos lleva al distrés. ¿Bien? De esta manera nos enferma. Hablamos también de que las hormonas generan distintos tipos de actividad sobre los distintos órganos. La adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, sobre la digestión disminuye el funcionamiento debido a la liberación del cortisol. Cortisol, como les decía, ¿para qué voy a hacer, digamos, digestión si estoy estresado, estoy preocupado por otra cosa? ¿Sí? A nivel del hígado, deja de almacenar glucógeno, libera más glucosa. Si libera más glucosa, también aumenta la glucemia, aumenta las hormonas de contrarregulación y el paciente puede desarrollar una diabetes. ¿Sí? Síntomas de estrés. Esto es lo que estamos charlando. ¿Sí? Este grafiquito lo vamos a pasar porque ya lo hablamos. Y el rol de estrés es una enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Acá entro yo. Este trabajo es fantástico. Año 2004 se publica el trabajo Interheart, que lo que hizo en 52 países, agarrar casi 11.000 pacientes sanos y 11.000 pacientes que han tenido infarto y ver los factores de riesgo que tenían. ¿Qué descubrieron? Descubrieron que hay 9 factores de riesgo que explican el 90% de los infartos. De estos 9 factores de riesgo, ¿sí? Uno era el factor psicosocial. ¿Qué entendían como factor psicosocial? La depresión, tener depresión o no tener depresión, estrés en el trabajo o en el hogar, ¿sí? Versus no tenerlo, y estrés financiero, moderado o severo. Esto se lo voy a explicar porque no tienen por qué echar mucho en representación de gráficos, pero estos son los 9 factores de riesgo, ¿sí? Y cuál es la, cuántas veces aumenta el riesgo de tener un infarto. El colesterol elevado, la policoproteína A elevada, ¿sí? Aumenta 3.25 veces el riesgo de tener un infarto. Es el primer factor de riesgo. El segundo es el tabaquismo, 2.87. Y adivinen cuál es el tercero, el factor psicosocial. De los 9 factores de riesgo que se encontraron, el tercero en importancia es el factor psicosocial. Detrás viene la diabetes, detrás viene la hipertensión, detrás viene el sedentarismo, detrás viene el no hacer actividad física y por último el no comer frutas y verduras. ¿Sí? Así que es súper importante. Esa era la pata floja que yo entendía de la medicina. Acá hay algo claro. Es esto. Es súper importante. Yo le doy las estatinas para bajar el colesterol. ¿Sí? Le digo que deje de fumar. ¿Sí? Andá a dejar de fumar. Hace 20 años está fumando, no sé cómo, flaco. Ya, pues ya. El chupete. No sé. Vos tenés que dejar de fumar porque si no te vas a morir. ¿Sí? Dejemos este de lado porque no lo veníamos teniendo presente. Le doy el antihipertensivo, la preva, el sartán, amlodipina. Le doy la metformina para la diabetes, le digo, salí a caminar, a correr. ¿En qué tiempo? No tengo, qué sé yo, ¿qué voy a hacer? Nos olvidamos el factor psicosocial. Si está deprimido, no tiene ganas de hacer nada, no tiene ganas de tomar los comprimidos, se siente solo, ¿sí? De hecho, hay trabajos que demuestran que los pacientes casados se mueren menos que los solteros y los viudos, porque tienen alguien que los cuida. De alguna manera, bien, mal, como sea, alguien lo demuestra. Después vamos a hablar sobre el trabajo de la Universidad de Harvard, liderado por el trabajo liderado por el doctor hoy por hoy Robert Ballinger. Entonces, sabemos que el estrés es un factor de riesgo muy importante, el tercero. ¿Cuál es el impacto en la enfermedad cardiovascular? Vamos a pasarlo rápido porque quiero demorar más de lo que ya demoré. De vuelta, mil gracias por la paciencia. Fíjense que las enfermedades cardiovasculares, ¿sí?, corresponden prácticamente al 60% de todas las causas de mortalidad, ¿sí?, en el mundo. Y no importa la edad, si son 48%, no importa si son mayores o menores de 60 años. Esto en el mundo, ¿sí? ¿Qué pasa en Argentina? 40% de las causas, ¿sí?, son enfermedades cardiovasculares, mortalidades, año 2013. ¿Es importante o no es importante? ¿Sí? Ahora fíjense qué interesante, cáncer, 28%. Y me voy a adelantar algo. Está demostrado, este año se demostró la asociación entre la inflamación y la aparición de enfermedad cardiovascular y cáncer. Es la primera vez que se demuestra que bloqueando
un factor inflamatorio disminuye el cáncer y la enfermedad cardiovascular. Esto recién empieza. ¿Sí? Entonces, recién empieza, los tratamientos son altamente carísimos, 470.000 pesos cada inyección, cada 3 meses, una cosa imposible, pero es una punta. Pero lo más importante es que se demuestra que la inflamación tiene que ver en el desarrollo de cáncer y tiene que ver con el desarrollo de enfermedad coronaria. ¿Inflamación de lo que sea? ¿Inflamación de qué? Inflamación corporal. Es decir, aumento de los niveles de fibrinógeno, proteína C reactiva. Es decir, cuando el cuerpo, la inflamación es una respuesta. ¿Sí? La inflamación en definitiva es una respuesta. Cuando esta respuesta es desmedida y mantenida en el tiempo, pasan cosas. ¿Sí? Por eso el vientre así prominente es de riesgo para personas con respecto a los cardíacos. La obesidad, digamos, abdominal, justamente la grasa abdominal, es de mayor riesgo porque es la que genera mayor, digamos, incidencia de diabetes y de ahí concomitantemente con hipertensión. ¿Sí? Y obviamente el paciente obeso es sedentario. Come mal también. Obviamente. Registro SCAR, síndrome coronario agudo de Argentina, ¿sí? Hay 40 a 50.000 casos nuevos de infarto por año, el 50% es el primer evento y hasta el 30% de los pacientes que tienen infarto no llegan al hospital, se mueren antes. ¿Sí? Bueno, esto es como se tapa una arteria, ¿sí? Pero vamos a ir a un video que es mucho más interesante. ¿Sí? Ahí se ve la arteria pasando los glóbulos rojos, empieza la primera etapa de inflamación. Fíjense cómo empiezan a depositarse acá unas células espumosas, ¿sí? Exactamente, que empiezan a aumentar, a hacerse gorditas, juntar grasa, ¿sí? Hay estrés oxidativo, el LDL, que es el colesterol malo, facilita que se vayan acumulando, y ahí se va formando la placa. La placa va creciendo, 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 en años, por eso una prueba aromática normal no excluye que uno no tenga enfermedad coronaria, solo dice que para ese momento no están tan tapadas las arterias, ¿sí? Y esto puede derivar en el accidente de placa. Es cuando se rompe, ¿sí?, la placa esa, y cuando se rompe se expone el interior del torrente sanguíneo y se produce un coágulo y ahí puede taparse la arteria y generarse el infarto, ¿sí? Muy rápidamente, esto es... ¿Cuándo se coloca el stent? En angioplastia cuando se coloca un stent. Esto es un bypass, son los tratamientos de enfermedad coronaria, o tratamiento médico, o angioplastia, o bypass, o eventualmente trasplante. Esto es una cosa que se está hablando mucho en el último tiempo. A partir del año 90 se empieza a publicar en Japón, ¿sí?, el doctor Sato, el síndrome de cardiomiopatía global, el síndrome de Takotsubo. Veían que había pacientes que tenían infartos, ¿sí?, venían con dolor de pecho, electrocardiograma de infarto, laboratorio con enzimas elevadas, y después cuando miraban las arterias eran normales. Y cuando empezaban a ver, a estudiar, lo que vieron era que correspondía prácticamente hasta el 2,2% de los pacientes, la mayor parte eran mujeres más o menos de 60 años en adelante, a 75, y que habían tenido un episodio digamos, disruptivo, traumático previamente. Un robo, la muerte de un ser querido, un asalto, algo. Una enfermedad, puede haber sido una neumonía, y después se infartaban. Hoy por hoy lo vemos muy frecuentemente esto. ¿Sí? Las arterias coronarias habitualmente no tienen obstrucciones, y en general sí no tienen complicaciones durante la internación en unidad coronaria, porque es un infarto con coronarias normales, ¿sí?, pero el infarto del fin, y ahora vamos a ver el mecanismo. Después la evolución es muy buena, ¿sí? ¿Por qué se llama síndrome de Takotsubo? Porque al ocluirse transitoriamente la arteria responsable, el corazón adopta esta forma, que es como una vasija, se llama Takotsubo, y se usa en Japón para pescar pulpos, ¿sí? Por eso ahí está el pulpo saliendo, ¿sí? Fíjense, esto es un ventriculograma, es un estudio que se le pone contraste dentro del corazón y adopta esa forma. Este es un corazón normal, este es un corazón con Takotsubo donde está aumentado de tamaño. El corazón de un paciente con Takotsubo después vuelve habitualmente a la normalidad, más o menos ya para el 4.º mes del episodio. ¿Y qué es lo que ocurre?
Lo que ocurre en el paciente con Takotsubo es que se produce una liberación de adrenalina y de noradrenalina. ¿Recuerdan Canon? Walter Canon, ¿sí? Se libera adrenalina y noradrenalina, una cantidad tal que se produce un espasmo coronario, lo suficientemente importante y duradero para producir un infarto. Es decir, la arteria se chupa, se cierra. De ahí que el paciente tiene el infarto, ¿sí? Y después cuando le hago el cateterismo las coronarias son normales, porque la arteria se relajó. Y por eso ocurre principalmente en mujeres, porque las arterias son de diámetro menor. Las arterias de las mujeres son más finas que las de los hombres. Mujeres de 60 a 75 años, ¿sí? Porque son más lábiles emocionalmente, ¿sí? Y de ahí justamente que, digamos, frente a una situación de estrés tan importante, pueden hacer el vasoespasmo. ¿Se puede morir alguien? En Japón, la palabra karoshi es prácticamente mala palabra, ¿sí? Son las muertes producidas por exceso de trabajo, hasta 5.000 muertes por año. ¿Puedo hacer una pregunta? Desde luego. Por ejemplo, los infartos silentes, los que no se dan, digamos, los que no derivan en un cuadro así agudo de internación ni nada. Pero uno después va al médico un día y dice, oye, usted tuvo un infarto de esos silentes, silenciosos. Sí. ¿Puede ser algo así? Que después le revisan las arterias, ¿están perfectas las arterias? No, a ver, un infarto silente lo único que dice es que no tuvo síntomas. No me está hablando de la causa. Okay. Hay pacientes pero estando que... bien las arterias. No, hay infartos silentes que yo después veo las arterias y tiene una arteria tapada. ¿Y si tiene bien las arterias, puede haber sido un caso así? Lo que sí, no, puede, otra hay otras posibilidades. puede ser que el paciente haya tenido un infarto, yo le reviso las arterias. A ver, cuando se produce la obstrucción de una arteria, se libera una sustancia que se llama uroquinasa, ¿sí? Que es una sustancia propia del organismo, que lo que hace es romper coágulos, ¿sí? Entonces, de hecho hay pacientes que vienen y dicen, vengo con dolor, después se me fue, ahora me vuelve. Se resolvió. ¿Qué pasa? Se tapa la arteria y se destapa, se tapa la arteria y se destapa. Además, en la zona donde hay una placa aterosclerótica, la contractilidad de la arteria está alterada. Entonces a veces se produce, además de que tiene la placa que está tapando, se produce vasoespasmo. Además se produce vasoespasmo. Entonces esos son los pacientes que tienen un poco de dolor, después se le va, después le vuelve, después se le va. El infarto silente lo único que me dice es que no tuvo dolor. Uno puede encontrarse con coronarias que no tienen lesiones significativas y puede estimar que el mecanismo es que después el coágulo se liberó. Pudo haber sido un Takotsubo. No se sabe. Okay. Solo me dice que no tuvo síntomas, no me habla del mecanismo. El karoshi en Japón en realidad es un problema nacional que es por la cantidad de horas extras que hacen. Además de lo que trabajan, habitualmente son individuos jóvenes, 30 o 40 años, que trabajan entre 80 y 100 horas extras por mes. ¿Sí? Hasta 5.000 por muertes por año tienen eso. Y cuando empiezan a revisar los estudios, entonces, si bien después dijeron que bueno, en realidad es por la falta de sueño, pero la falta de sueño es un estresor. ¿Cómo va a dormir si está hiperactivo la persona? Bueno, dice que caen como moscas. Caen como moscas. Los encuentran directamente muertos, tipo jóvenes, sin otros factores de riesgo. ¿Sí? Muere mujer en medio de un asalto. ¿Qué? Una mujer durante un asalto muere. Un hombre murió de un infarto. Una jubilada murió de un infarto. Un hombre murió de un infarto. Robo. ¿Sí? Murió también en la inundación de La Plata. Bueno, ese es un tema más interesante. Se hizo un trabajo donde se demostró que después de la inundación hubo muertos que no se justificaban por la inundación en sí, sino por el trastorno que generó. ¿Sí? Y hay un trabajo que se hizo en el año 2001, no me acuerdo si lo puse en esta charla, en donde se demostró que después de la debacle económica del año 2001 hubo un aumento de la tasa de mortalidad no explicada por ninguna otra cosa que no haya sido el problema económico. Nada más. Porque después la mortalidad vuelve a bajar. Por la pérdida de Sí. trabajo.
Por eso después de las catástrofes también se cita a equipos de tratamiento psicológico para que ayuden a poder las víctimas donde hay terremotos, donde hay atentados. Tal cual, lo que ella dice, no sé si todos tuvieron la oportunidad de escucharlo, pero es que después de una catástrofe, ¿sí? Hay que atender, a apoyar psicológicamente a las personas que lo perdieron probablemente todo. ¿Sí? Incendios, todas esas catástrofes. Desde luego, es así, justamente después vamos a hablar del tema del aislamiento social. Estrés y cáncer. No está demostrado que el estrés genere cáncer, pero, ¿se acuerdan que hablamos del tema de inflamación? Fíjense quiénes son las instituciones que hablan. El National Cancer Institute, ¿sí? Que no me acuerdo cuál era, de Massachusetts también, del cáncer en la mujer, ¿sí? Estrés psicológico y cáncer. Cáncer y estrés. ¿Puede el estrés causar cáncer? ¿Sí? Este es el American Cancer Society. ¿Sí? Más publicaciones. No hay evidencia que ligue directamente el estrés con el desarrollo de cáncer, pero vulnerabilidad. Los pacientes que tienen cáncer son más vulnerables. Entonces, lo que sí se recomienda es que todo paciente que tiene una enfermedad oncológica o enfermedad crónica, llámese insuficiencia renal, por ejemplo, tienen un claro beneficio en su calidad de vida haciendo, por ejemplo, meditación o haciendo mindfulness. Es decir, lo que se observó es que los pacientes que practican meditación requieren de menos opioides, menos analgésicos para poder soportar el dolor físico, ¿sí? Del cáncer, y obviamente poder transitar, en mindfulness hablamos de transitar, ¿sí? Un proceso. Los recursos para el manejo del estrés mejoran la calidad de vida de los pacientes con cáncer, ¿sí? El Cancer Research de United Kingdom habla sobre medicación. Ese es un trabajo del 2011 de una revista de enfermería, y justamente también demostró cómo los pacientes con cáncer se sentían mucho mejor, ¿sí? Cuando practicaban meditación, ¿sí? ¿Vieron por qué decimos meditación en todas las clases? Está establecido que existe una relación entre inflamación y cáncer. Eso se sabe. Se sabe que hay una relación entre inflamación y cáncer. Este trabajo se publicó en agosto de este año. Se llama Cantos, en donde en realidad buscaron con anticuerpo monoclonal, que es el canakinumab, ¿sí? Que justamente va contra la interleucina.